Bueno, buenas. Vamos a iniciar nuestro club de lectura con este libro que se llama Los 7 Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad. Es de Ana Marcos. Vamos a iniciar el capítulo 1. Capítulo 1. El año del cisma. A ver, bien. Vamos a ver. Dice, entre los numerosos ejemplos de testarudez que el reino de Aragón ha ofrecido a la historia, uno de los más destacados es, sin duda, el del Papa Luna, cuya singular terquedad prolongó durante una década una cisma que ya desgarraba a la cristiandad desde 40 años atrás. Todo empezó cuando los papas, en lugar de permanecer en Roma, que era la capital de la cristiandad, se instalaron en Aviñón, que es Francia, auspiciados y protegidos por el rey francés, que así tenía la posibilidad de manipular a su gusto los negocios eclesiásticos, algo que siempre ha despertado el deseo de los príncipes. Después de un largo periodo de permanencia en Francia, que se conoce como el segundo cautiverio de Babilonia, aquí dice que el primero fue el del pueblo hebreo en tiempos de Nabucodonosor. Uno de los papas decidió por fin regresar a Roma, donde murió al poco tiempo. Mientras el pueblo romano se manifestaba incesantemente y organizaba tumultos y motines cada vez que el cónclave elegía a un papa que no era italiano. No olvidemos que en aquella época el papa era el soberano que gobernaba Roma junto con los vastos territorios pontificios denominados inicialmente Patrimonio de San Pedro y que después se ampliaron para llamarse Ducado Romano o Santa República de los Romanos. Y una vez que el siglo XVI trajo la descripción del Estado moderno, se podrían llamar Estados pontificios. Estos nombres pueden dar una idea de lo mal que debía sentar al pueblo ver a un gobernante no romano o ni siquiera italiano dirigiendo los destinos de su Roma. Desde 1314, pues, los papas fueron franceses, hasta que en 1378 se eligió papa a un napolitano, Urbano VI, quien fijó de nuevo su residencia en Roma. Pero esta vuelta al hogar tuvo al parecer un efecto perverso, porque al poco tiempo de haberle coronado, la mayor parte de los cardenales electores se mostraron profundamente arrepentidos y decidieron declarar nula la elección. Algunos autores señalan que el nuevo papa se había mostrado dictatorial e intratable, comportándose como un tirano enloquecido desde el mismo día de su ascenso a la silla de San Pedro, el 7 de abril de 1378. Otros autores más atrevidos aseguran que el nuevo pontífice había decidido terminar de un plumazo con las exacciones que habitualmente se producían en el seno de la Iglesia y que dos clérigos de Bohemia, Jerónimo de Praga y Juan Hus, precursores, por cierto, de Lutero, venían denunciando airadamente. Según esos autores, Urbano VI, de rigurosa moral
y destacado impugnador de la simonía, se había pronunciado contra la venta de indulgencias y había aseverado: quiero purificar la iglesia y la purificaré. Fuera cual fuera el motivo, lo cierto es que el comportamiento del nuevo Papa no resultó del agrado de sus electores, quienes se retiraron a la ciudad italiana de Anagni para proclamar la nulidad de su elección y nombrar un nuevo pontífice, más acorde con sus gustos e intereses. El 20 de septiembre de 1378 eligieron un nuevo Papa francés, Clemente VI, o sea que 6 meses después. El primero fue el 7 de abril y el 20 de septiembre. Nombraron ahora a Clemente VII, quien, en vista de que el Papa desposeído se negaba a abandonar la sede romana, se instaló en Aviñón bajo la protección del rey de Francia. Por tanto, en 1338 llegó a haber 2 papas que pretendían al unísono ser vicarios de Cristo en la tierra. Como era de esperar, los países cristianos se dividieron en 2 bandos para adherirse al Papa de Aviñón o al de Roma. Y entre estos se produjo un feroz intercambio de anatemas, maldiciones y atentados, considerando cada uno que el antipapa era el otro, y organizando cruzadas contra el odiado rival. Y como también era de esperar, segundos después de la muerte de cada uno de los papas, los cardenales de su entorno habían elegido y coronado a otro para no dar lugar a un vacío en la silla papal. Así se prolongó el cisma un año tras otro, sin que ninguno de los dos se aviniese a abdicar a favor del otro. Uno de los papas o antipapas, según se mire, elegidos en Aviñón fue un cardenal aragonés llamado Pedro de Luna, quien tomó la tiara con el nombre de Benedicto XIII y que demostró ser honrado y capaz. Pero el Papa Luna tenía un defecto, y era no ser italiano ni francés, por lo que ni el romano hubiera nunca abdicado en su favor, ni el rey de Francia le prestó su apoyo mucho tiempo. En 1398, Benedicto XIII tuvo que abandonar la ciudad fortificada de Aviñón después de un asedio militar de más de 4 años, al que le sometieron los soldados franceses, empeñados en que renunciara a favor de un papa francés. Pero los franceses no habían contado con la obstinación del papa aragonés, quien, lejos de dimitir, se refugió en su castillo de Peñíscola, donde recibió tropas y una importante flota de los príncipes catalanes y valencianos, con las que emprendió una batalla naval contra los otros papas. Así pues, un papa de Aviñón, otro en Roma y otro en Peñíscola dieron lugar al cisma tricéfalo, que dividió a la cristianidad ya no en 2, sino en 3 bandos, no solo sociales, sino militares, porque lo que empezó con demandas de renuncias y amenazas terminó a cañonazos. Bueno, aquí está lo que se conocía como la cisma tricéfalo. Dice: el de Occidente no fue el primer cisma tricéfalo que se produjo en el seno de la Iglesia. Ya en el siglo XI
se dio una situación similar, cuando 3 papas se disputaron el poder, pero a diferencia del de Occidente, en que cada papa se asentaba en una ciudad distinta, los 3 papas del siglo XI se encontraban en Roma y se revolvían en la misma ciudad. Debió de ser digno de ver cómo celebraban los oficios religiosos, uno en Santa María la Mayor, otro en Santa Juana de Letrán y otro en San Pedro in Vaticanum, maldiciéndose los unos a los otros, excomulgándose mutuamente y enviándose embajadas con amenazas, ataques y atentados. Sin embargo, en el Cisma de Occidente, los papas no se limitaban a excomulgar al contrario o a atentar contra él, sino que organizaban cruzadas internacionales y otorgaban indulgencias a quienes luchasen contra los enemigos, es decir, contra los papas rivales y los países que les apoyasen. Pasaron los años y el Papa Luna no se rendía. Cuando el emperador Segismundo finalmente decidió tomar cartas en el asunto, reunir un concilio y elegir un nuevo papa, destituyendo a todos los demás, el Papa Luna no aceptó la resolución del concilio. Sus argumentos fueron contundentes. En primer lugar, la dignidad papal es irrenunciable. En segundo lugar, una vez fallecidos todos los cardenales de su tiempo, él era el único cardenal que queda vivo desde antes del cisma, puesto que todo lo sucedido después del cisma era inválido. Él era el único cardenal legítimo que quedaba en el mundo y solo él podía elegir papa. Por tanto, se elegía a sí mismo. Era el otro quien debía renunciar. El otro, es decir, Martín V, perteneciente a la poderosa familia Colonna, había sido elegido en 1414 en el concilio de Constanza, en el que, por cierto, se aprovechó para mandar quemar vivo a aquel clérigo de Bohemia llamado Juan Hus, quien se había convertido en un molesto grillo que perturbaba con sus chirridos el plácido curso del caudaloso río de oro que, procedente de las indulgencias, desembocaba en las arcas de Dios. Oficialmente, el concilio de Constanza terminó con el cisma porque declaró antipapa al papa aragonés, que seguía porfiando y tratando de demostrar su legitimidad frente al mundo entero. Atrincherado en su castillo de Peñíscola, donde ya solamente recibía apoyo de Castilla y de Aragón. Se ha dicho que le intentaron envenenar en más de una ocasión, pero que su fuerte naturaleza y su dura cabeza se resistió a morir, y que solamente murió de viejo, ya en 1423. No lo sabemos con certeza, solo sabemos que al morir dejó un heredero de su tiara y de su cabezonería, otro aragonés, a quien el puñado de cardenales que resistía en Peñíscola coronó con el nombre de Clemente VIII. Las habilidades de un negociador. El 25 de julio de 1429 llegó ante la rampa de entrada del castillo un jurista valenciano, a quien no atemorizaba la amenaza de muerte que, según decían, pendía sobre las cabezas de los legados que hasta ahí llegaban
con pretensiones de hacer abdicar al Papa Aragonés. Llegó pidiendo ver a Clemente VIII. Alonso de Borja es el nombre de aquel intrépido jurista que se atrevió a presentarte ante el Papa cismático para tratar de convencerle de que la Iglesia de Cristo solamente podía tener una cabeza. Ya en vida del Papa Luna, Alonso de Borja había tenido el valor de entrar al servicio, a pesar de que, sin ser especialmente clarividente, cualquiera hubiera podido comprobar que los días papales de Benedicto XIII estaban contados, y con ellos lo estaba también la carrera profesional de sus adeptos. Este Alonso de Borja era el pariente pobre de una familia asentada en Játiva, en el reino de Valencia, procedente al parecer de un burgo pontificado al sur del Ebro, Borja, cerca de la frontera navarra. Bueno, aquí tenemos, dice, la ventana de la habitación del Papa Luna en el castillo de Peñíscola, desde la que contemplaba el avance de su flota. En aquella fortaleza se atrincheró para guerrear contra los papas de Roma y de Aviñón, y hasta ahí llegó Alonso de Borja para convencer a su sucesor de que renunciase a la tiara papal. Hubo un tiempo en que los Borja pretendieron atribuirse, como tantos otros, un origen noble, y quisieron hacer creer que descendían de un tal Pedro de Artares, noble aragonés, sobrino natural del rey Alfonso I, el batallador, quien le había entregado la fortaleza de Borja en agradecimiento a los servicios. Pero lo cierto es que don Pedro de Artares había muerto sin descendencia en 1151, y que la primera noticia documental que se tiene de la familia Borja fue su participación en la conquista de Játiva en 1244, acompañando a Jaime I, el conquistador, con quien llegaron a Valencia procedentes de Aragón. Después de arrancar el reino de Valencia al moro, los Borjas entraron a formar parte de la nobleza local urbana de Játiva, pero una rama más humilde de la familia no llegó a establecerse en la ciudad, sino en los alrededores, concretamente en Canals, y de ahí procedía Alonso de Borja. Sabemos que era el pariente pobre de la familia urbana de Játiva, porque fue fray Vicente Ferrer, un dominico que predicaba por entonces, quien convenció a la madre de Alonso para que éste iniciase la carrera eclesiástica, y convenció también a los parientes ricos de la ciudad para que sufragasen sus gastos. Igualmente sabemos que Alonso supo corresponder cumplidamente tan pronto se sentó en la silla de San Pedro con el nombre de Calixto III, porque llamó consigo a los hijos de aquellos que en su día le protegieron, y los tuvo a su lado hasta su muerte. El más importante de ellos fue su sobrino Rodrigo de Borja, al que un día ceñiría la tiara papal con el nombre de Alejandro VI. Tampoco se olvidó de su benefactor, quien le había recomendado no solo a sus parientes ricos para sufragar sus estudios, sino que una vez estos hubieran finalizado, le había introducido en la corte del rey de Aragón, por entonces Martín I, el hermano. El Papa, agradecido, se ocupó de
beatificar al fraile dominico de Valencia, al que hoy llamamos San Vicente Ferrer. Un premio para el éxito. Como si formara parte de su destino, el mismo año en que se inició el cisma de Occidente, 1438, vino al mundo Alonso de Borja, a cuyas actitudes diplomáticas se debió la liquidación del último reducto cismático, el grupo de cardenales atrincherados en Peñíscola junto a su electo Papa Clemente VIII. Algunos autores opinan que Alonso de Borja ascendió a la dignidad papal sin mérito alguno, elevándose sobre infamias e iniquidades desde un oscuro rincón de los alrededores de Játiva, pero el hecho de conseguir la renuncia al papado de un aragonés que llevaba años porfiando con medio mundo puede ser mérito suficiente, si no para hacerle papa, sí para hacerle obispo. Y eso es lo que contagió, y eso es lo que consiguió. Clemente VIII había venido rechazando todas las ofertas de negociación de la curia de Roma e intervenciones del rey de Aragón, y suponemos que también desechó no pocas amenazas. Del Papa Luna y de él se dijo que eran herejes, apóstatas diabólicos, que habían pactado con el demonio, y los legados pontificios o reales se negaban a aproximarse al castillo de Peñíscola por miedo a una acción demoníaca, a una maldición inevitable o a un ataque militar. Quizá por eso tuvo más mérito la presencia de Alonso de Borja a la puerta de la fortaleza, solicitando hablar con él en nombre de su santidad Martín V, y para asombro de toda la cristiandad y seguramente del mismo Alonso Clemente VIII, le recibió. Es bastante probable que el antipapa estuviera deseando que alguien viniera a negociar con él y a ofrecerle una salida digna y decorosa, en lugar de lanzarse anatemas y tratarle como el diablo encarnado. Lo cierto es que no solamente recibió a Alonso de Borja inmediatamente, sino que se avino a negociar y llegó a aceptar las condiciones que éste le ofrecía. Eran bastante aceptables, por cierto. Si abdicaba, se le permitiría reincorporarse a la Iglesia como obispo de Mallorca y se reconocerían las decisiones tomadas por Benedicto XIII y por él mismo. Clemente VIII no era necio y seguramente era consciente de la delicada situación a que se estaba exponiendo con su terquedad. Por una parte, cada vez tenía menos apoyo externo y algún día se iba a quedar solo ante sus oponentes. Por otra parte, los recursos económicos que pudiera haber heredado del Papa Luna debían estar llegando a su fin y el porvenir no parecía sonreírle. Así pues, un obispado de las características del de Mallorca supondría un retiro tranquilo y económicamente acomodado, porque la sede mallorquina tenía muy buenos beneficios. Y finalmente, la solución que le propuso Alonso de Borja le permitía salir con el rostro levantado y no temer insultos o malos tratos. Era una salida airosa que además se ampliaba al resto de su gente. El problema de abdicar y de renunciar a un cargo religioso suponía arrastrar al abismo a todos los cargos nombrados, puesto que si un papa reconocía no tener derecho a hacerlo, los obispos y cardenales que hubiese nombrado quedaban destituidos automáticamente.
pero la salida honrosa que le propuso Alonso de Borja incluía admitir los nombramientos y decisiones anteriores, con lo cual nadie salía perdiendo. El mérito real no estaba, pues, en la negociación, sino en haber sido capaz de elaborar semejante propuesta. No olvidemos que Alonso era entonces consejero de personajes importantes, ya que, merced al apadrinamiento de Fray Vicente Ferrer, había entrado a formar parte del consejo del rey de Aragón, Martín el Humano, y a la sazón lo era de Alfonso V, el Magnánimo. El hecho de que unos y otros le nombraran consejero, puesto que también fue confesor en su día del Papa Luna, y de que lo eligieron como legado, dice bastante de sus aptitudes negociadoras, cosa sumamente importante en aquellos tiempos en los que, finalizada la Edad Media e iniciándose el Renacimiento, el ser humano estaba aprendiendo a utilizar la razón y no la fuerza bruta para conseguir sus propósitos. En resumen, el antipapa Clemente VIII firmó un documento de renuncia por el que se convirtió automáticamente en Don Gil Sánchez Muñoz, obispo de Mallorca, devolviendo al mismo tiempo que la tiara los bienes eclesiásticos recibidos del Papa Luna. En cuanto al hábil negociador que logró la firma, el cardenal primado lo premió con el obispado de Valencia, lo que le obligó a recibir todas las órdenes sagradas de una sola vez, algo que, por cierto, era bastante común cuando se trataba de premiar a un laico, porque no había mejor premio que un cargo eclesiástico. Una abadía o un obispado eran las posiciones que más pingües, rentas y beneficios llevaban asociados. De Borja a Borgia. Se ha dicho que los Borja italianizaron su apellido cuando se establecieron en Italia, pero parece que lo cierto es que fue la Cancillería Pontificia del Papa Martín V la que decidió que había que latinizar el nombre de Borja, toda vez que Alonso había dejado de ser laico para convertirse en sacerdote. La Cancillería papal le obligó a convertir su apellido en Borgia cuando se trasladó a Roma, una vez investido cardenal en 1444. No fue, por tanto, una conversión al italiano, sino al latín, que al fin y al cabo es la lengua madre del italiano y la lengua oficial de la Iglesia desde el siglo IV. Que dice, la lengua oficial de la Iglesia fue el griego hasta que en el siglo IV se adoptó el latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano. Muy bien, vamos a ver aquí lo que eran las órdenes sagradas. Dice, en la Edad Media, la Iglesia había adoptado el sistema feudal. Un obispo o un abad eran señores feudales que recibían de sus vasallos las mismas rentas, impuestos y derechos que los señores laicos. El mismo Papa fue señor feudal cuando tuvo territorios que gobernar, que se llamaron Patrimonio de San Pedro. Era normal, por tanto, que un laico se viera obligado a recibir todas las órdenes sagradas una tras otra para convertirse en religioso y poder asumir el cargo concedido. En aquellos tiempos era habitual que los laicos se convirtieran en obispos o abades de la noche a la mañana para poder ocupar abadías u obispados sin pérdida de tiempo. Por ejemplo, en Bizancio, el patriarca Focio había recibido las órdenes sagradas en solo 5 días, con el objeto de que bendijese los amores extraconyugales del regente
Bardas, que quería casarse con su concubina tras haber repudiado a su esposa, y en Roma, en 1024, el Papa Juan XIX recibió las órdenes sagradas y fue coronado Papa en un mismo día, ya que era laico. Bueno, son las órdenes sagradas. De obispo a cardenal papable. Los obispos no son papables, a menos que se conviertan en cardenales. Alonso de Borja recibió el capello cardenalicio del siguiente papa, Eugenio IV, el 2 de mayo de 1444, también en virtud de su intervención exitosa en la disputa que este papa venía manteniendo con el rey Alfonso V, el Magnánimo, por causa del reino de Nápoles. Alfonso el Magnánimo era rey de Aragón y también de Cataluña, porque los reyes de Aragón llevaban aparejado el título de condes de Barcelona, lo que les convertía en príncipes de toda Cataluña, desde que Ramón Berenguer IV de Barcelona se casara con doña Petronila, heredera de Aragón. A partir de su conquista, Valencia y Baleares quedaron comprendidas en el reino. Además de rey de Aragón y Cataluña, Alfonso V, el Magnánime, era rey de Cerdeña y de Sicilia, a lo que se denominaba Reino de las Dos Sicilias, pero como le parecía insuficiente, esgrimía desde tiempo atrás frente al Papa Eugenio IV sus derechos al trono de Nápoles, que estaba vacante desde que la reina Juana II falleciera tras haberle adoptado como hijo. Sin embargo, el hecho de que él fuera hijo adoptivo de la reina de Nápoles no impedía a los varones de la casa de Anjou presentar al Papa su candidatura a la corona neapolitana, ni tampoco impedía a Génova y Milán apoyarles. En realidad, la adopción de Alfonso por parte de la reina Juana no fue más que uno de los muchos caprichos pasajeros de la singular soberana, que tuvo 3 maridos y numerosos amantes, y según dicen, a todos les prometió la corona de Nápoles. La reina Juana murió en 1435, y ante el estupor y la decepción de los demás pretendientes, dejó a Renato de Anjou como heredero. Quien tenía que decidir entre los pretendientes era precisamente el Papa, por ser el reino de Nápoles feudo de la Santa Sede, y Eugenio IV no se decidía por Alfonso, sino por el de Anjou. Además, Alfonso no solamente quería el reino para sí, sino para dejarlo en herencia a su hijo Ferrante, ilegítimo para mayor complicación. Esta fue la nueva negociación que recayó sobre Alonso de Borja. Debía conseguir la paz entre las partes y hacer que el Papa reconociese a Alfonso de Aragón como rey de Nápoles y a su hijo bastardo heredero del trono. Por otro lado, el Papa Eugenio IV había sido elegido el 1 de marzo de 1461 en contra de los intereses de los parientes y herederos del anterior Papa Martín V, los poderosos Colonna. Los continuos enfrentamientos que se producían en el seno de la Iglesia, promovidos por príncipes tanto eclesiásticos como laicos, habían llevado a la celebración de 2 concilios opuestos y antagónicos que se desarrollaban en paralelo, uno en Francia, presidido por el Papa Eugenio, y otro en Basilea, bajo la presidencia del arzobispo de Arles, el cual terminó por deponer al Papa recién nombrado, quien a su vez excomulgó al concilio de Basilea y a todos sus participantes.
El concilio de Basilea, sin hacer caso de la excomunión, procedió a elegir un antipapa, Félix V, que era nada menos que el príncipe Amadeo VIII de Saboya, mientras el concilio de Ferrara se trasladó a Florencia y finalmente a Roma, debatiendo los príncipes que separaban a la Iglesia de Occidente de la de Oriente. En toda esta acumulación de hechos, debates y rivalidades, bien necesitaba el Papa Eugenio el apoyo de príncipes laicos contra el poderoso antipapa de Basilea y los aún más poderosos Colonna. Por tanto, la contrapartida a negociar por Alonso de Borja era la adhesión del rey de Aragón a la causa papal. La negociación respecto a la corona de Nápoles hubiera sido imposible de no ser porque Alfonso el Magnánime arremetió contra la ciudad de Nápoles con todo su ejército y logró sitiarla, y además los napolitanos, que no debían tener ningún deseo de ser gobernados por los franceses, se rindieron sin presentar batalla. Alfonso de Aragón fue, por lo tanto, reconocido como rey de Nápoles. Su hijo Ferrante fue reconocido heredero legítimo y ambos prestaron su apoyo incondicional al Papa Eugenio IV. En cuanto a nuestro héroe negociador, el obispo Borja, que había cumplido 66 años, recibió el nombramiento de cardenal de la Santa Iglesia. Entonces fue cuando tuvo que trasladarse a vivir a Roma y hubo de latinizar su nombre Borja por Borgia. Y sigue la profecía. Bueno, aquí concluimos nuestra lectura. Nos quedamos aquí, vamos a ver la profecía, vemos como toda esta historia está muy confusa, por decirlo de otra manera. Poco a poco vamos a ir describiendo más a detalle las cosas. Bueno, aquí concluimos nuestra charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.